Vamos a empezar. La charla que vamos a dar hoy, como dije anteriormente, todavía no habíamos empezado. Es una charla que el mayor material se extrae del doctor Eduardo Cohen, que él explica muy bien este tema, el material extraído. Vamos a hablar sobre la conocida rutina, a ver qué pasa, qué podemos hacer. Algunos la tienen, otros no. Baruch Hashem, los que no la tienen. Así que, y los que la tienen, vamos a tratar de entenderla por qué y a ver qué vueltas se hay. Hoy en día comúnmente la gente que es lo que piensa, escapar, como si sería algo exterior a exterior, como Claro, si sería habría que otro. ver también qué es lo que se entiende por rutina. Exactamente. ¿Y cuál es el enfoque que le da la Torah? La verdad es un tema complejo porque es algo que está tan incorporado en la persona y es algo que es tan boca que uno ya lo vive como natural, como que ya no, el que lo tiene que llevar siempre y el que no lo tiene, Baruch Hashem que no lo encuentre. Yo no entiendo de rutina. Por eso, la rutina en sí, el dicho popular, es una actividad que comúnmente se ve reiterativa, entonces todos los días lo hace o todo el tiempo, o podría ser, la rutina podría convertirse a hacer siempre el mismo trabajo, o ir todos los días hacer un mismo trámite o pasar por una situación en reiteradas oportunidades. Eso es lo que se entiende como rutina. O también está la rutina, que es una de las peores, que es la rutina en la pareja. En la pareja donde la situación es más difícil, porque en la rutina común uno trabaja, uno se aguanta, pero en la rutina en la pareja ya es un ser exterior a él. Entonces, una situación, otra situación, entonces también hay que aprender a manejar, ¿no? Como la pareja, como los amigos, también como la familia, los que viven con la familia, con los hijos, que los hijos vienen, como que estoy cansado y siempre en la escuela lo mismo, o esto, lo otro, o también lo que en el templo, a veces la gente va toda la semana lo mismo, toda la mañana lo mismo. Bueno, eso más o menos lo que sería, o sea, ¿qué hace la gente comúnmente? También lo que se entiende como rutina es hábito. ¿Y el hábito qué hace? Aburre, aburre, cansa. Y cuando algo aburre, digamos, el aburrimiento lo cansa, el cansamiento, la gente toma tiempo libre, como no encuentra cuál es la situación, el exceso de tiempo libre que hace, lleva a la locura. Aunque uno cree que si estaría todo el día sin hacer nada, lamento sacarle el encanto. Si uno está todo el día sin hacer nada, se vuelve loco. Entonces, tenemos que entender por ahí cuáles son los procesos que uno debe hacer. Por ejemplo, para entender también que la mayor cantidad de accidentes cuando uno va en auto son más en la autopista que en la ruta. ¿Por qué? Porque en la autopista uno tiene una continuidad que va, salvo alguna cosa especial, no tiene con algo que lo distraiga. Entonces ya se vuelve como que se cansa. En cambio, en la ruta tienes que estar atento todo el tiempo, auto va en contra, al lado, baches, todo. Entonces que eso lo mantiene más atento. Ahora imagínense también por qué hacemos hincapié en este tema, porque veníamos hablando de que son los temas para formación, formación de cómo la persona va sacando y lustrando las midot, las cualidades. Aparte de eso, trae por consecuencia, como dijimos anteriormente, la destrucción de personal, porque uno se aburre, y la destrucción familiar, porque todo eso lo contagia hacia la persona y la pareja. Ahora, también hay que entender que un viaje no soluciona las cosas. ¿Qué hace la gente? Dice, mira qué, me voy a un crucero, se terminó, cuando vuelva me desconecto. También aviso, cuando uno se va, La carga. Se lleva todo. se lleva Lleva todo, todo el cargo, exactamente. seguro. Y peor todavía, porque cree que no lo lleva. Es como abrir la caja de Claro. sorpresa. Cuando uno está acá ya sabe toda la mochila que tiene. Cuando uno se va de viaje cree que no la lleva. Y no es así. Pero la Torá, cuando habla de rutina, habla de otra cosa. ¿Qué hace? La Torá cuando habla de rutina, ella habla de orden. 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 No, sí, Seder, más que Sidur, porque Sidur llamaría al libro. Que habla de orden. ¿Qué quiere decir orden? Quiere decir la diferencia entre ¿Rutina cómo se dice? en hebreo. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
Esa te la debo. Estuve desde el principio pensando. Estaría bueno saber. Y hay que averiguamos. Ujú. Averiguamos. Quiere decir, la rutina, como se llama, es orden. ¿Qué significa orden? Significa orden que uno ya sabe lo que va a hacer. La rutina nosotros lo vemos como algo cansador, el orden lo vemos como que nosotros ya nos ubicamos que tenemos ciertas tareas a realizar. Eso todavía no nos explica a nosotros por qué la rutina nos desgasta, nos aburre, como dijimos anteriormente, pero para que se entienda qué hay que hacer un orden. ¿Cuál es la forma de hacer un orden? Primero también ver algo distinto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Bereshit, en la primera perashá, cuando Hashem hace el mundo, ahí vamos a ir, estamos el tema abriéndolo, después lo vamos a ir cerrando para que se entienda la idea. ¿Qué hizo? En vez de hacer todo un solo día, vemos que cada día va haciendo algo distinto. Algo distinto y el séptimo día. Y después, ¿pero qué pasa? Cuando vuelve todo, ¿qué hace? Digamos, el séptimo día cesó la creación, pero ya después vuelve a recrear. Eso ya nos da un puntapié para entender cómo salir un poco de la rutina. También, otra parte que nos trae para renovar es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es la renovación del mes, donde viene a decir una pauta para renovar, para empezar. Por ejemplo, explica el Rebe cuál es la importancia de dormir, porque si uno se da cuenta cuánta cantidad de horas duerme, el desperdicio de tiempo es muchísimo. Más aún, explica Rabban Itzhak que la necesidad de dormir no es del cuerpo, es del alma. Exactamente, porque nosotros nos podemos dar cuenta que un día no podemos hacer nada, igual necesitamos dormir. O la persona que está todo el día acostada un domingo, a la noche tiene que dormir, le costará un poquito, pero y no hay posibilidad de estar un montón de tiempo, por más que uno haga esfuerzo, despierto. Es como el celular. La máquina en sí sigue trabajando, porque cuando nosotros dormimos la máquina no para. El cerebro sigue trabajando, el cuerpo sigue trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir que el alma necesita dormir? El alma lo que necesita es recargarse y conectarse, como el celular. El celular, vieron que nosotros, el celular sigue trabajando, lo enchufamos a su fuente. Lo enchufamos a su fuente y eso es lo que hace el dormir. El dormir desconecta parte del alma para desconectarse con el Creador. Depende de la elevación de nuestra alma, es hasta dónde va a llegar. Por eso tenemos los sueños, que hay sueños que son, no todos, pero hay sueños que son proféticos. ¿Por qué son proféticos? Porque el alma sube y busca información y la persona es capaz de verla. ¿Por qué hay que verla? Eso tendríamos que entrar ya más en un shiur de sueños propiamente dicho, pero como para que cierre la idea, que el que necesita conectarse es el alma. El alma necesita recargarse, por eso a veces... En realidad, perdón, en realidad, cuando vos estás durmiendo, el alma se eleva. Y parte del alma sí, no toda. No, no, ¿Cuál No es toda. la neshama? Claro. El cuerpo se queda funcionando, por eso también dicen que a la persona no hay que levantarla De golpe. de golpe. Aparte, no solo que no levantar de golpe, también hay explicaciones, como se llama, médicas también, por ejemplo, cuando uno se levanta a la mañana, que tampoco tiene que levantarse, la misma persona tampoco tiene que levantarse de golpe, porque eso puede traer como que el cuerpo, la sangre no, hablando metafóricamente, no se estabiliza. Está 14 minutos sentado. No, 12 segundos. 12 minutos. 12 segundos que los... 14 minutos. Claro, no sale más uno. Por eso dicen que también los sabios, que el Modeani, que dice uno levantarse, tiene las 12 palabras que son Modeani, Lefaneja, Meneja, Yoga, El término ideal para que el organismo se levante, ¿no? Exactamente, para que el organismo se estabilice. Ahí que ya, si a veces uno, porque no es necesario la explicación de los sabios, pero hay gente que le gusta racionalizar cada concepto. Entonces, para que vean que la sabiduría de Dios tiene, independientemente de uno querer hacer las cosas porque Dios las dice, pero ahí la sabiduría para la persona es que ya, a veces la persona dice, aunque dame una puntita para empezar. Entonces, mira, ¿querés saber algo que yo te estoy diciendo algo para empezar? Si vos haces esto, también es bueno físico, porque como dijimos anteriormente, el físico está conectado con lo espiritual y nosotros no somos
a tildar de separar, a conectarnos, a de separar. Nosotros vinimos, si quería Dios que nos separemos, hubiéramos estar haciendo las cosas en el cielo. Por eso nuestra función acá es unir lo material y lo espiritual para el servicio divino. Ahora, digamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la persona? Que que la rutina le está avisando a la persona que hay un problema. Eso es la función de la rutina, le está avisando a la persona que hay un problema. Nosotros entendemos, como dijimos, que la Torá, voy a volver para atrás, la Torá no habla de un orden. Un orden. Si yo voy todos los días a trabajar, eso no es rutina. Si yo todos los martes como algo con mis amigos, eso no es rutina. Si yo tengo que hacer la tarea todos los días, eso no es rutina. Entonces, ¿por qué no llamo rutina? Porque acá vamos a entrar en el tema rutina. Tiene como algo repetitivo, pero no creativo. Rutina es como algo repetitivo pero sin emoción. Ahí está. La diferencia entre orden y rutina es que nosotros le quitamos la emoción a nuestros actos. Cuando nosotros le quitamos la emoción a nuestros actos, ese orden empieza a ser rutina. Por eso yo puedo estar con una persona al lado y él está haciendo lo mismo y él está en un momento de desesperación, aburrimiento, cansancio, no rinde, enojón. ¿Por qué? Porque él le quitó sentimiento al acto. No es necesario que yo reitere un montón de veces una acción, sino que Hashem ya puso en nosotros una alerta. ¿Cuál es la alerta? Esa actividad que vos estás haciendo, hay que hacer algo con ella. A la persona que hace lo mismo y encontró la emoción, no hay que trabajar con eso porque él la está haciendo bien. Entonces la gente dice, mira, tenemos un problema, hay que ayudar, hay que solucionarlo. Pero no se soluciona yendo de viaje, escapándote. Tenemos que tratar sobre el acto que vos haces y verlo. La rutina aprendimos ya que es algo negativo. ¿Por qué? Porque nos quita la emoción. En cambio, el orden, por eso hay que llamar las cosas. Uno dice, mi rutina me cansa. Entonces, tu orden está tan mal hecho que pasó a ser una rutina. Cuando la persona se arma a la mañana, aún así que no pueda lograr y ya se arma todo lo que va a hacer, vive mejor. Cuando a la mañana se levanta y va a parecer que todo es un desorden, que no sabe qué hacer, convierte todos sus actos en una emoción de ansiedad, desesperación, intranquilidad. ¿Qué me va a pasar? No voy a encontrar esto, no me va a alcanzar el tiempo. Rinde, él pone, al que tiene más memoria lo hace en la cabeza, el que tiene menos lo escribe, yo me ordeno el día. Que me ordene el día no significa que yo lo pueda realizar, porque sabemos que nosotros proponemos, pero Dios dispone, hay un montón de cosas, pero ¿qué significa? Que nosotros ya vamos a aparentar una acción y un movimiento de orden y una dedicación a las actividades. Nosotros ponemos primero las prioridades y de secundario ponemos lo otro, cosa de que sepamos que en ese día las prioridades, tal vez, si Dios quiere, las podemos realizar. Sí, porque a veces vos organizás y ponés prioridades, ¿eh? Sí, Pero llegado el momento, Dios te pone, vos haces lo que Dios te pone. exactamente. Yo, por ejemplo, hoy tenía un montón de cosas que hacer. No la pude hacer. Ah, entonces ahí me convencí de que Él es el que dispone. Está muy bien, Él es el que dispone, pero no nos quita a nosotros que nos ordenemos para actividad, porque ella dice en el libro Bar Mitzvah, serás bendecido en lo que hagas. Entonces nuestra obligación para ser bendecido y tener éxito, el hacer. Por consecuencia, todo acto que nos deprime, nos trae ¿qué? Es el perder la magia. Cada acto que nosotros lo veamos nos hace porque perdimos la magia. Hemos perdido, como dijimos, el asombro.
Hemos perdido la capacidad de reiniciar y encontrar algo en el trabajo que hago diario. O sea, hay que saber que el problema es tuyo y hay que trabajarlo de adentro. No es el problema de las hojas que te dan. Los turcos, principalmente, si no le ponen arroz todos los viernes de la noche, no hay Shabbat. Puede haber de todo, pero no hay arroz. Uno diría, pero si todos los viernes comen arroz. No. Ellos ven el arroz como esa magia que define el Shabbat. No, obviamente que necesitamos, no es que si le pongo arroz solo también hace Shabbat, tampoco seamos ilusos. Pero lo que queremos decir, que el mantener la emoción es el, yo puedo ir 5000 veces al mismo lugar y aún así sigo contento. Hay, hay que ver, hay un maíz muy lindo que lo trae Rab Galet, no sé si lo escucharon esta semana posteó la semana pasada, perdón, que él dice que había en un manicomio que se querían escapar todos los locos. Todos los locos. Se querían escapar del manicomio todos los locos. Entonces el loco, que era un poquito menos loco que los otros, dice, empezó a armar cómo se iban a escapar. Entonces, ¿lo escuchaste? Entonces, como empezó a armar cómo se iban a escapar, entonces dijo, vos anda a ver cómo podemos pasar el muro. Así, a uno de los locos, dijo, anda a ver cómo podemos hacer para saltar, escapar del muro. El loco dijo, sí, yo voy. Empezó, se fue, media hora, 40 minutos, 1 hora, y así, todo esperando que vuelva. 2 horas, 3 horas, 7 horas, vuelve. Le preguntan, ¿pero qué pasó? Dice, nada, no podemos escapar, no hay muro. ¿Qué es la enseñanza que nos deja acá el Maise? Los muros no existen. Nosotros nos ponemos muros para sentirnos. No lo hacemos a propósito, obvio que no lo hacemos a propósito. Solo ponemos muros para sentirnos mal, para frenarnos. Y convertimos nuestro orden en rutina, en cansador. Y a veces no solo que lo pusimos nosotros, a veces Hashem mismo nos pone cosas para que nosotros crezcamos. Las dificultades son para crecer. Aprendí. Exagera un poquito. Está bien, pero el exagerar un poquito, está bueno, él no importa, pero el exagerar un poquito quiere decir que él cree más, que él sabe que podemos más y que somos buenos jugadores. Nadie le exige a uno que no quiere que juegue. El entrenador quiere que los que más rinden, más le exige. Y después seguro que él va a decir, oh, va a protestar. Pero no importa, cuando llegue el momento del partido, él va a entender para qué corrió tanto, para qué el entrenador le exigió tanto. Uno tiene que ver con los ojos y saber que está guiado. Ya Hashem nos está diciendo, si vos te estás aburriendo, problema es tuyo, no el cambio. Hay cosas que por ahí sí se pueden cambiar, pero yo no puedo andar cambiando todos los días de trabajo. Perdón, ni puedo ir de viaje a un montón de lados. Hay cosas que sí realmente uno lo hace. Por eso dice también el Rab Arush, que a veces también bueno el hipodedut. El hipodedut es la conexión directa que hace la persona con Dios. Que es, uno trata como puede, pero está puesto como que es 1 hora diaria que uno se conecta solo con el Creador, como si fuera el psicoanalista. Y dice, aún así que uno no sepa qué decir, que no diga nada. Que no diga nada. Si realmente él confía, va a tratarlo como un amigo, y un amigo 1 hora no le alcanza. Pero si no sabe qué decir, así le quedan las orejas. por eso, si uno no sabe qué decir, que de última se quede la hora diciéndole, dame qué decir. Seguramente que tiene un montón de cosas a decir. Así lo hace cada uno. Si yo traigo un caramelo y no encuentro el gusto, es el problema. El problema lo tengo en mí. El caramelo tiene mucho sabor. Si yo me pongo, por ejemplo, y ya hacemos propaganda, un Mentos, que el Mentos Cayer, muy difícil de conseguir. Si lo consiguen, convídenme. Es un caramelo, por lo menos a mí me pasa,
que no lo podés chupar, porque te da ganas de morderlo. No sé si alguna vez lo comieron. ¿Cuál? El Mentos. Mentos. No sé cuál es. Mentos. Bueno, un caramelo que es adictivo. Tan adictivo así, ¿No es la goma esa? no es una No, goma. es como como Una pastilla. Subus, pero de menta. Ah, Una no, pastilla es. Como los subus. nunca lo comí. No es masticable, pero se puede masticar. Hay una propaganda de del mismo caramelo, que ellos saben tan bien que lo hacen, que uno no se puede resistir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que desarrollarnos como personas para recrear la magia. Porque nosotros somos personas en sociedad. Entonces no puede ser que por nosotros terminemos deprimiendo a la gente que nos rodea. La gente que nos rodea también no es culpa nuestra, pero quiere decir que nuestra tarea es reiniciar la magia. Uno debe, ¿cómo debe hacer? Uno debe apegarse a Shem para pedirle. Debe acercarse y decirle, dame las herramientas para entender lo que está haciendo. Y tampoco debe ser un fanático, porque un fanático que se conecta a una fuente tan grande se termina quemando. O sea, no ser ni un lado ni para el otro, uno creciendo como si fuera una escalera, paso a paso, mantenerse cerca, Lo que pero vos no estás perder la diciendo, individualidad. perdón, lo que vos estás diciendo quiere decir que no todo tenés que pedirle a Hashem. No. Yo lo que digo es, muy buena pregunta, yo lo que digo, hay un maíz que trae Rav Arush en su libro El Jardín de la Paz, que dice que había un hombre que quería tanto elevarse y ser así, que ¿qué hizo? Agarró, se fue a un templo, le pidió por favor al Gabay, digamos, al que cuida, ¿no? Si lo podía dejar ahí dormir, que él solo quería un poquito de pan, nada más, estudiar y pan, estudiar y pan. Él único quería acercarse a Dios. Estaba todo el tiempo estudiando, 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 hasta que le llegó un día a la hora. Caso ya no llegó un día a la hora. En el templo, en el pueblo, que decía, bueno, se murió el gran Sadik, el gran sabio, se murió. Pero cuando él subió al cielo, ¿qué le dijeron? No, Ajá, te equivocaste. No te mandamos abajo para que estés solo. Así cualquiera. ¿Qué prueba pasaste de ayudar al prójimo? ¿Qué prueba pasaste de darse de acá? ¿Qué prueba pasaste de casarte? ¿Qué prueba cualquiera? ¿Qué prueba pasaste? Ninguna. Entonces, es esto. Eso es. No, todo hay que pedirle. Pero pedirle para trabajar en sociedad. No venga, no me moleste nadie porque yo estoy conectado con el creador. Eso es tan fanático. Tu pregunta no sirve para nada, déjame estudiar que quiero. No, nosotros sabemos que aprendemos Aleph, enseñamos Aleph, aprendemos B, aprendemos más, sabemos más, enseñamos un consejo, eso. Eso significa, todo hay que pedirle al creador, pero no hay que desconectarse de la sociedad. Exactamente, porque hay un montón de personas que necesitamos y que nos necesitan. Ya dijimos, no sé si dijimos la clase pasada, pero uno de los secretos para seguir viviendo Baruch Hashem es ser necesitado. Si te necesitan, Hashem te da más tiempo para no dejar solo todas esas personas que te necesitan. No es como el juez terrenal que dice vos hiciste un pecado, finito a la cárcel. Hashem dice vos te necesitas. Hay que ver cada cosa que hace cada uno, pero si realmente vos haces las cosas para que te necesiten, pero necesiten no darle el pescado, enseñarle a pescar, eso es que te necesiten, no hacerlos dependientes de vos, sino que aprendan. Y vos aprender, porque quien es sabio el que aprende de todos. Entonces eso te mantiene acá. Dice, la Torá hace mucho hincapié en recordar a Amalek, en la destrucción de Amalek. ¿Por qué hace tanto hincapié en enemigos de Amalek hasta hoy en día y no con otros enemigos? ¿Cuál fue la cualidad de Amalek? que quisiera crear el pueblo judío. Montones quisieron destruir el pueblo, no fue solo Amalek. La confusión, el no creer. Tampoco de todo. Sí, sí. No, no. Amalek lo que hizo, enfrió al pueblo. ¿Cómo lo enfrió? El pueblo, él fue el primero que atacó al pueblo yehudí recién salido de Egipto.
Ellos venían con toda la emoción de ver la mano de Hashem, la salida de Egipto, en la partición del Yam Suf, venían conectados con el Creador, Dingui, Dingui. ¿Qué hizo? Empezó a atacar a las mujeres, a los niños. ¿Quién atacó? Historia, no atacó, o sea, había gente que estaba fuera del campamento por un montón de situaciones en el pasado. El campamento le atacó a ellos, no podía atacar al campamento. Pero enfriar significa, le sacó esa emoción que uno tiene, como cuando usted me La viene y me cuenta. esperanza, Espera, no la esperanza, porque sino como que La pasión, la pasión, eso. No, esperanza porque tenía, como que uno viene todo emocionado, me cuenta chistes y yo digo, malísimo. No podía ser lo peor que te tirarse pasó. un balde de agua fría. O viene alguien y te pide, mirá, la verdad me equivoqué, hice algo mal. ¿Sabes qué? Sos malísimo. Nunca vi una persona tan mala como vos. O sea, palabras para enfriar, para que la persona se quede mal. Eso fue lo que hizo. Amalek sabía que no podía vencerlo. Sabía, si todo el mundo vio las 10 plagas, vio la partición. Dicen que tenía un vaso de agua y se partía como el Gansu. O sea, él sabía que no podía, no importa, él no quería ganar. Él quería demostrar, enfriar la pasión. ¿Ver? ¿Por qué? Porque había gente que todavía, igual así, había perdido la magia. había muchos que no eran judíos. Exactamente, y había muchos que también habían perdido la magia. Había muchos que quedaron también, que sí eran, y en la noche de oscuridad quedaron ahí también enterrados en la noche de oscuridad. No, un montón de gente no salió de Egipto. Entonces cuando uno empieza, tiene que ver diferenciar las cosas entre los placeres físicos y los placeres espirituales. Porque por más que nosotros tengamos una emoción bárbara y comamos todos los días helado, no hay forma de que llegue un momento que el helado te hace, exactamente. Torta de chocolate, por más que nos encante, No me hablé más. así que hay un montón de cosas que uno tiene, son placeres físicos que no terminan nunca de, o sea, de salir de ahí. O sea, placeres que uno lo va a cansar, entonces esos son los placeres que uno necesita cambiar, necesita ver. Había un llama, cuenta el Rab Ressler, que había algo que sí, que era rutinario, que sí, había en una yeshiva, que todos los años, todos los días, inclusive Shabbat, comían avena caliente. A ver, todos los días avena caliente. Un Shabbat. Todos los días, sí. Y dijo que después de 6 años de comer lo mismo, eso fue fantástico. ¿Qué pasó? Cuando salieron de ahí, cualquier cosa que comía le parecía fantástico. Así que es ver lo bueno en todo. Entonces también seguimos, la emoción que nosotros invertimos en algo es lo que define si nosotros tenemos una rutina o un orden. Poca emoción nos va a hacer un poca emoción nos va a hacer que tengamos una rutina, que no sepamos valorar, que no sepamos entender. Para también en entender había un maíz que contó Rao Oppenheimer, que había un chico que estaba, ¿cómo le decía? Juan Diego, me parece que se llamaba, que se encontraba en un orfanato, en la ciudad, me parece que de Perú, se encontraba en un orfanato. Claro, se encontraba en un orfanato y vieron una persona que está en un orfanato, ¿no? Ya pierde la identidad, la persona, las paredes están descascaradas, bueno, hay un orfanato y otro, pero como que ya pasa a ser un número. Y más cuando crece, es una situación bastante difícil, fácil ya no pasar por eso, pero bueno, ya pasa a ser parte del empapelado. Y más, a medida que va creciendo se va haciendo más difícil. Dice que este chico ya veía por la ventana todo el tiempo, no lo voy a contar tan bien como él, pero bueno, vamos a intentarlo. Todo el tiempo las familias, cómo pasaban por el parque, la plaza, y él quería ser parte de una familia. Entonces, ¿qué hizo? Lo único que podía hacer él, mandarle una carta. ¿A quién? El único que lo podía ayudar, y mandó una carta a Dios. Mandó una carta, y esas cartas se acostumbra que la carta que no es el dueño remitente, no se abren. Entonces fue así, pasando, y eso llegó al gobierno. Nadie del correo no le quieren abrir, se fue llegando porque, bueno,
llega el gobierno, los ministros, no, hasta el presidente, trae el presidente Espinosa. El presidente Espinosa, bueno, ya no queda, la abre, entonces ahí ve toda la historia del chico, cómo se cuenta la historia, cómo perdió la individualidad, cómo él quería tener familia y todo, y lo conmueve, la verdad, conmueve, y dice, y entendió que bueno, que la misión podía ser adoptar a este chico. Entonces habló con los ministros, habló con su esposa, y realmente es un caso verdadero. Él cuenta y cuenta cómo lo terminaron adoptando El mismo presidente. el mismo presidente. Y él cuenta, después el chico cuenta cómo él cambió y empezó a tener su individualidad, a ser alguien. Sí, porque la falta de contacto con otros seres, eh, eh, eran, los chicos quedan en un estado de ¿cómo se llama? Oligofrenia. Pierden totalmente la noción Sí, del tiempo, espacio, claro, la individualidad, exactamente. tremendo. La recuperación, como dijo muy bien, de la persona es importantísimo porque uno da su existencia por sentada. ¿Qué quiere decir dar su existencia por sentada? Y dar su existencia por sentada significa uno ya vive así y así está, ya está. Yo tengo que me pasa esto, tengo estos amigos que son así, tengo estos padres que son así, tengo estos hermanos que son así, estas cosas así. Nada está dado por sentado. Hashem te está avisando que hay Por que eso, trabajar. por eso un poquito de rebeldía hace falta. Medida puede ser, habría que ver que en los casos particulares, Claro, pero porque si vos te dejas de estar y te dejas de estar y no te falta ese toque de rebeldía, de sí, de búsqueda, sobreponerte exactamente, de búsqueda y aparte de Es tratar de mejorar. exactamente, tratar de Cosas crecer mejores. y tratar de ver al otro también, porque a veces nosotros estamos enviados para ver al otro, el otro que necesita un aliento, no un discurso, a veces al otro tampoco hay que, sino una palabra que lo empuje, que lo haga recapacitar, porque nosotros sabemos que una persona puede escuchar 50 veces lo mismo y solo la número 50 recapacita. Y los otros 49 veces que dijimos, ¿qué pasó? No interiorizó. No importa la cantidad de veces que uno le diga algo a la persona. Lo importante es cuando uno lo interioriza. Por eso yo no puedo repetir a alguien para que haga algo, porque no tiene que ver con la cantidad de veces que lo diga. Tiene que ver cuando él está en el momento y en la condición de que puede interiorizar. Por eso también hay que tener cuidado de tampoco reprochar, porque tampoco nosotros somos personas en condiciones de ser intachables como decir reprochar. Nosotros podemos educar y hasta ahí nomás según la función que corresponde, porque yo no voy a dejar a mi hijo porque se eduque solo ni que se ponga vacuna solo, no, porque no, así no va, no. Cada uno en su función sabe dónde tiene que invertir más esfuerzo y dónde tiene que yo voy a invertir mucho más esfuerzo en formar a mis hijos con lo que digo y principalmente con lo que hago que con un amigo que yo sé que no va a cosa, no va a escuchar. Entonces tiene que ver. ¿Vamos hasta acá alguna pregunta? entiende todo. También hay un maíz, la verdad que no, que lo cuenta, que es muy fuerte. Pero yo no voy a contar, porque la verdad que a mí los maíz es muy fuerte, me emociona. Yo no sé cómo lo contó él, porque a mí me emocioné yo, y eso que lo escuché el shiur como, lo escuché como 3 veces. Voy a traer el mensaje, pero la verdad que no soy para esos maíz tan fuertes. Alguien tiene que entender también qué es importante y qué no. En el 95% de las discusiones no se sabe por qué están discutiendo. No se sabe. La discusión empezó por si comemos arroz o fideos y termina por la forma en que me dijiste, porque me elevaste la voz, porque no me la elevaste, porque no cambiaste el foquito, porque me miraste mal, porque sabés dónde duele. Todas las discusiones terminan por nada que ver con lo que... ¿Por qué? Porque no sabemos entender y escuchar qué es lo importante. Lo que no es importante, lo hayub, así en hebreo se lo hayub, no es importante. Yo a veces escucho una persona que dice algo que yo sé que corregirlo no es importante. Él está diciendo un gol lo hizo fulanito y si yo lo corrijo se va a recontra enojar, no va a entender y no va a ser un gol. No está hablando de algo tan importante como un gol.
Y hay un montón de temas que realmente uno sí tiene que corregir, no estamos diciendo que no, pero uno tiene que analizar un montón de situaciones, la persona corrige al otro y se da cuenta que no, no es importante, ¿no? Dice así, dice así, y así uno tiene que ver, sumar. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar el reproche. Muy difícil, hay todo un shiur entero sobre el reproche que lo trae muy, muy lindo Ramale, que lo podemos ver en otra oportunidad, porque hay que entender que el reproche es para mejorar, pero el reproche es el dedo señalador de que vos haces las cosas mal. Y no es verdad, pero la persona ya toma, no analiza, la persona ya le decís algo, ya se defiende y ya empieza a la voz, a elevar acá, a elevar allá. Entonces por eso midamos y pensemos cuando hablamos con alguien y entremos, porque la discusión es sana. La Guemará está llena de discusiones. Pero cuando la discusión se convierte en agresión, eso es cuando yo ya no me gustó lo que me dijo, entonces le agregué un comentario soberbio, ¿no? Ni le dije algo, y entonces el otro me midió, y, o le agrego en un canto, Es que a como, veces las contestaciones todo depende del tono con que vos lo digas. es- Eso es fundamental. Ujú. Vos le podés decir a cualquier persona, contestarle con cualquier, no grosería, contestarle como corresponde, pero con un tono distinto. A otra persona la aplacás. Exactamente, que los oradores esa característica tienen, ellos te dicen las cosas de una forma suave, linda, y que llega, y te están convenciendo de cosas, y viene otro y te dice algo bueno, no estamos diciendo que los oradores dicen cosas malas, pero te dice algo, y tienen que medir, uno tiene que decir las cosas como le gustaría escuchar. Y no solo como le gustaría decir, como deben ser, porque hay algunos que les gusta que le griten, entonces no por eso va a gritar. Yo soy gritona, por ejemplo, mis hijos me achacan mucho eso. Pero lo que pasa es que muchas veces las discusiones toman cierto nivel y mi mamá decía, es mi tono de voz. Entonces, o sea, y seguía gritando, ¿no? Entonces yo hago lo mismo, pero a veces los chicos no escuchan cuando les gritan. Ese es el problema. Es que en verdad, Y uno Se pone trata más, de aprender a moderarse, se pero pone más rebelde. si se levantan a las 3 de la tarde les tengo que gritar. el problema es así, ¿cuál es el concepto? La pregunta es por qué la persona grita y Que no tiene razón. no solamente porque no tiene razón. La persona grita porque a veces puede tener razón y gritar también. El concepto lo trae Rav Richard Kaufman. Es el concepto de que la persona grita y los enamorados balbucean. ¿Por qué la persona grita y los enamorados balbucean? Porque los enamorados, el corazón está uno al lado del otro. La persona va alejando el corazón del otro. Entonces, como el otro se va alejando, yo le tengo que hablar más fuerte, porque el otro está lejos de mí. Entonces le tengo que gritar, pero está cerca de mí. Entonces no tiene que ver con la distancia que esté mía que yo le grito. Tiene que ver con la distancia de mi corazón con la de él. Yo voy a levantar, que no lo hago a propósito, la voz con la distancia del corazón que posea con él, sea mi enamorado, o sea un pariente, o sea un amigo. Si yo hago como los realmente enamorados, vas a ver que ya... Eso significa que el otro, o sea, cuando vos le hablas, el otro no te entiende. O no te capta, o no te acepta lo que vos le decís. Exactamente, pero el gritar no significa que el otro lo va a captar Claro. y lo va a entender. O sea, el gritar lo único que hace es para una persona que tiene problemas de sordera. O sea, yo porque le diga coso no va a captar, más aún, el otro lo va a poner en una posición de defensa. Pasa que también hay un aprendizaje que uno tiene que tener, no solo el que emite tiene que tener tolerancia, sino el que recibe también, porque el que recibe, en vez de devolverle el grito, él puede acercar el corazón. En la Perashá, Baigash dice que Yehudá se acercó a Yosef, pero en verdad él no se movió. ¿Qué quiere decir?
que se acercó aquel Yehudá con toda la situación que se estaba yendo de las manos, que quería llevar preso a Benjamín, que iba a destruir Egipto, que iba a pasar esto. Él por un momento acercó su corazón y lo tomó a Yosef, que él no sabía que era Yosef, como el virrey de Egipto, y lo acercó y lo trató como si él fuera un amigo, un hermano. Era su hermano, pero no sabía que era su hermano. Lo acercó y lo trató y como vamos a conciliarnos, vamos a llegar, eso es, conciliar el corazón. No hay forma de que la persona que nosotros le hablemos bien y escucha porque le grite, haga caso. Porque ¿qué puedo pasar cuando yo le grito? Lo puedo intimidar. Y la intimidación puede ser que haga caso. Pero eso no es una enseñanza. Yo necesito que, como dijimos anteriormente, enseñarle a pescar para que yo no necesite gritar. Una intimidación significa que cada vez que le tengo que decir algo, tengo que gritar. No aprendió nada. Él me tuvo miedo. Sería el tema, me tuvo miedo porque yo podía hacer una represalia. Dios no quiera violenta, económica, no dejar salir un montón de cosas. Puedo hacer. Pero bueno, hay que ver también. A veces la situación no tiene para pensar. Yo veo que un nene está por meterlo de enchufe, no tengo tiempo para reiniciar todo, toda una estrategia mental. Entonces tengo que pensar cómo hacer. Entonces ese es lo importante, acercar el corazón con el otro. Uno va a ver que cuando se siente cómodo con otro nunca grita. Pero tampoco quiere decir que alejar el corazón no significa que uno no lo quiera al otro. Sino simplemente que también hay una historia que dice que había dos mujeres que se juntan a conversar y una le contó que se había divorciado el año pasado, que se había divorciado y que se había divorciado porque el marido era un vago, no servía para nada, no se levantaba a la mañana, todo mal. Y la mujer le dice, bueno, qué mala suerte que tuviste, yo me casé y la verdad que mi marido se levanta a la mañana, hace todo lo que le pido, va acá, va allá, y siguen conversando una a la otra hasta que se da cuenta, la primera, que el marido que ella se había divorciado era el marido de la que se había casado. O sea, en distintos, cuando se había divorciado, al tiempo se casó, no es que estaban casados al mismo tiempo, pero se entiende, se separó de la otra mujer, cuando se separó, al tiempo se casó con esta. Entonces preguntan, ¿qué pasó? La primera, y este ejemplo va a dar todo, los desvalía, los desmoralizaba. Le decía, sos un vago, no servís para nada, sos un dormilón, haces todo mal. Entonces el hombre ya se empezaba, no es justificación para las cosas, pero nuestra tarea es hacer las cosas. En cambio, la segunda que le decía, vamos, vos tenés mucho potencial, vos rendís, vos podés hacer esto. También con los hijos, está prohibido decirle a un hijo cosas negativas. Uno tiene que decir, vos sos demasiado inteligente para hacer esto. O sea, no tiene por qué uno, no lo va a dejar de reprochar por algo que no es correcto. Vos sos muy buena para estar peleando. O vos sos muy inteligente como para usar ese vocabulario. Todas cosas positivas que él sienta que crecen. Toda palabra negativa que él le doy, le queda en la mente, ¿no? Y va retumbando y retumbando. Y así y en el adulto, que tiene 40 años, 50, sigue retumbando, aunque se lo haya dicho un grande en ese momento. Entonces yo desmoralizo a alguien. Nosotros no tenemos que ni desmoralizar ni dejarnos desmoralizar, pero tenemos que aprender que todo esto es así. ¿Y cómo aprendemos todo esto? Entendiendo que todo lo que nos lleva a la rutina, nosotros estamos haciendo las cosas mal. Dice que nosotros debemos hacer, con 2 maíces vamos terminando, estamos llegando a la hora. Hoy estamos con muchos maíces. Pero bueno, los maíces entretienen. A mí me gusta. Pero si tiene alguna duda o algo no fue claro, me lo preguntan. Había, está incluida, ¿eh? No lo preguntan. Había había unos hombres había unos hombres que le pagaban por llevar baldes de acá, una punta para la otra. Llevar baldes de acá para la otra. Y con esos baldes llevaba agua. Los baldes llevaba agua. Pero cuando los hombres empezaron a llevar, pagaban por ir para allá, le pagaban por venir para acá, le pagaban por ir para allá, le pagaban por ir para acá, le pagaban. Pero se dio cuenta, tenían cuenta que esos baldes que los llenaban de agua
estaban agujereados. Entonces el agua la perdían en el camino. Entonces, como el agua la perdía en el camino, llegó uno que dijo, yo esto ya no puede ser más, no lo voy a hacer. Estamos haciendo todo un trabajo para nada. Toda el agua que llevamos para allá no nos sirve. Toda el agua que traemos para acá la perdemos. Estamos, parece que regando el camino y estamos haciendo una inundación. El otro le dice, no te confundas, no nos pagan por llevar agua, nos pagan por llevar los baldes de acá para allá. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no nos paga Hashem por ser perfectos. Si nosotros perdemos agua en el camino, no importa. El esfuerzo de llevar el balde ya nos merece recompensa. No importa que las cosas no nos salgan bien. Ya llevar el balde, eso es lo que quiere. Quiere llevar el balde. Bueno, los agujeros, ¿cuáles son? Las pruebas que nos ponen en el camino, esos son agujeros. Y algunas las pasamos, otras las pasamos no, pero nos pagan por eso, por llevar de acá para allá. Así que uno no tiene que desmoralizarse si las cosas no le salen. Porque es, acuérdense, el llevar el balde y no la cantidad de agua que hace lo que lleva uno. No te acepto porque no me siento bien del estómago. ¿No entras en calor, Mecha? ¿Eh? ¿No entras en calor? Y ahora estoy bien. Entonces, aprendimos la importancia de que porque no me acuerdo el segundo maestro que iba a contar, la verdad. No me lo acuerdo. ¿Por qué? No sé por qué. Se le escapó. No lo tenía que contar. Vamos a ser honestos. No lo voy a distraer con algo. Por algo será. Por algo será. Ahora si me viene a la cabeza lo cuento, pero la verdad lo iba a contar primero y después iba a contar el otro, pero me olvidé el primero. La verdad que no. También uno tiene que saber que ¿cómo se llama el cerebro? Moach. ¿Cómo se dice cerebro en hebreo? Moach. Moach. Veo. M-O. Moa. Moach. Cerebro. ¿Qué significa Moach? Si Moach se separa, que explica Ram Nitzkal, significa Mavet de Jaim. La muerte y la vida. ¿Qué nos enseña? Que la muerte y la vida están en el cerebro. Nosotros nos podemos conducir con un maquillaje, Hasu Shalom, que no estuviéramos vivos. O nos podemos conducir con un maquillaje que sí. Entonces acá tenemos que saber que tenemos las dos cosas en el cerebro. El Mavet, que es la muerte, Hasu Shalom, y el Jaim. Por eso es importante entender que todo empieza desde adentro de la persona. Y todo empieza para hacer, como se llama, comunicar y poder resultar, digamos, en sociedad, poder trabajar en sociedad y ver que cada cosa que nos da es para algo. Nos trae que, también lo explicaba Rab, que Jacob, hubo tres cosas que pidió cada patriarca. Abraham pidió envejecer, Isaac pidió el dolor y Jacob pidió la enfermedad. Pero pidió la enfermedad, no la enfermedad en sí, sino pidió enfermarse antes de morir. ¿Por qué? Porque la persona cuando moría estornudaba y se le escapaba el alma. Sí. Sí, eso lo hacía antes de Jacob. Entonces Jacob dijo que antes de morir, enfermarse, como para poder despedirse de las personas, de los seres queridos. Por eso él nos trae la perashá pasada, no Shemot, sino la anterior. El anterior, sí, muy bien, el anterior. Vayjí, que él a través que se enfermó pudo llamar a su hijo y después a sus otros hijos y así pudo bendecir. Si no, como que ya sabían que iba a terminar, pero como que no era un anuncio. Entonces, de esa forma, nos enseña que ayer nos da todas las herramientas para poder hacer las cosas como es. Y aparte, uno tiene que saber que para no entrar en la rutina, como dijo el rey Shlomo, cada cosa tiene su tiempo. No querer hacer cosas
que no están en el tiempo. Hay tiempo para cosechar, tiempo para sembrar y tiempo para cada cosa. Y lo último, una de las cosas que dice, que para muy, muy importante, dice, siempre dice cosas positivas y después su contra negativa. Pero cuando dice hay tiempos para llorar y tiempos para reír. Dice, ¿por qué con eso empezó negativo y después positivo? Porque dice, lo explica que si uno no entiende que hay cosas que no pueden salir bien, nunca va a poder estar alegre. Porque él entiende que todo el tiempo tiene que estar triste, porque todo le produce que es el creador está pendiente para hacerle un mal, para hacerle algo mal. Entonces, si él, persona, entiende que puede estar triste, porque bueno, si una persona fallece, se puede estar de luto, 7 días, ya está, después continuar. Querer recordar y cerrar mal a la persona, todos los años se recuerda, no es que hay que olvidarla, pero la vida continúa, cada uno tiene su misión y de mientras que nosotros busquemos nuestra misión y sabemos que nuestra misión es solo mirar el maletín. Si yo voy a mi casa y perdí la memoria y me dicen vos tenés una profesión o me llevan al trabajo y me dicen yo no sé nada, me dicen la profesión. ¿Qué hago yo? Miro, en mi caso particular, yo trabajo en una cocina, empiezo a ver olla, empiezo a ver esto y digo yo, esto es una cocina. Pero ¿quién me dijo? Nadie. Miré mis herramientas. Entonces cuando nosotros nos preguntamos ¿cuál es la misión que tenemos que hacer? Miremos nuestras herramientas, miremos todo lo que ayer nos da. Si nosotros no nos pone para hacer para hacer ciertas cosas, es porque no es nuestra tarea, no es la tarea. Yo no voy a decir, mira, con la olla soy carpintero, entonces tengo que clavar clavos con una olla. No. Las herramientas que son es para que trabajemos sobre nuestras familias trabajan sobre nuestras cualidades, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos, y nosotros influimos y somos influenciados. Y de mientras que hacemos eso, estamos ocupados, porque el contrario de estar ocupado es desocupado. Y que está desocupado, mucho tiempo, dijimos, entra la locura. Y eso a la tristeza, y eso a la crisis, y eso es continuamente estar haciendo lo mismo, y es la rutina. Por eso, En la Navidad hay una parte una vez